Industrial de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana. Agradecer lo que es el trabajo que viene desarrollando esta consellería dentro de lo que es la campaña 2020 para poner en valor lo que es la seguridad industrial y, sin más, para que nos pueda hacer lo que es la presentación de la jornada de presentación de resultados, paso la palabra a la directora general de Industria, doña Empar Martínez. Cuando quieras. Buenos días, Salvador. Buenos días a todos los que estáis también en la red. Y bueno, que tengamos esta oportunidad de encontrarnos, aunque sea en un espacio virtual. Creo que la situación lo requiere. Quedó, si no estaba bastante claro todavía, quedó más claro anoche, ¿no?, con las declaraciones de nuestro presidente. Y por tanto, lo importante es que podemos seguir encontrándonos, podemos seguir trabajando y como siempre, de la dificultad hay que hacer oportunidad, y yo creo que esta realidad nos está haciendo, nos deja todavía más clara la importancia de algo invisible como es la seguridad, ¿no?, pero tan sensible y tan necesario en este momento. En la campaña, bueno, sabéis que con el colegio venimos, y con el resto de entidades miembros del Consejo de Coordinación de Seguridad Industrial, llevamos 3 años haciendo un esfuerzo serio por dar a conocer, por sensibilizar a la población en relación con la importancia de la seguridad industrial. Es algo que entre el colectivo de ingenieros e ingenieras no hace falta reforzar, pero sí entre la mayoría, la gran mayoría de la ciudadanía. Hay aspectos, como decía, invisibles, pero que cada vez cobran mayor importancia, sobre todo en situaciones críticas como la que estamos viviendo en el momento de la pandemia. Aún así, decimos, la seguridad industrial es la gran desconocida. Incluso el nombre genera confusión cuando vemos que cuando hablamos de seguridad industrial y parece que solo estemos hablando de espacios industriales, de naves industriales, de industrias, ¿no? Mientras que todos sabéis que instalaciones regidas por la normativa de seguridad industrial es todo lo que afecta a la seguridad industrial. Por tanto, ¿qué pretendemos con estas campañas? Como he dicho, promocionar, sensibilizar y dar a conocer qué es esto de la seguridad industrial. También, como decía, pero ¿qué ha pasado en esta pandemia? Pues que somos muchísimo más sensibles a aquello que no se ve. Estamos mucho más pendientes de aquello que no se ve. Y como decía, creo que hemos de hacer de ello una oportunidad para que la profesionalidad que se defiende desde el colegio, que los que estáis seguros aquí conectados es porque tratáis de hacer vuestro trabajo con el máximo nivel de profesionalidad posible. Para vosotros sí que es importante ser capaces de aportar ese valor, y creo que es importante que ahora la ciudadanía seguramente está mucho más receptiva a diferenciar trabajos bien hechos, instalaciones con su correspondiente proyecto, con su correspondiente revisión en tiempo y forma, que aquellos que, bueno, que probablemente antes de esta situación, pues estas cuestiones las podían vivir simplemente como una obligación que me toca cumplir, como un papel que seguramente alguien viene y me toca rellenar, y ahora no. Yo creo que ahora es el momento en que los titulares de instalaciones, como digo, la ciudadanía en general, somos más sensibles a que hay cuestiones que no se ven, pero que son tremendamente importantes, ¿no? En ese sentido, este año, en la campaña 2020, precisamente fruto de la pandemia, ¿no?, teníamos previsto realizar un tipo de actuaciones, y cuando apareció el COVID, pues afortunadamente con una colaboración y una flexibilidad absoluta, las organizaciones miembros del Consejo de Seguridad Industrial decidimos conjuntamente virar y cambiar un poco nuestras actuaciones para poner el foco en todo aquello que nos ayudara a luchar contra los efectos del COVID. En ese sentido, quiero destacar el trabajo hecho por este colegio, el trabajo que ahora se presentará en esta jornada, porque ha puesto el foco en las instalaciones de climatización y ventilación, que, como bien sabéis, podrían ser un espacio de riesgo, y yo creo que este trabajo aporta luz al respecto y aporta luz también hacia cómo podemos y cómo debemos de seguir trabajando concretamente frente a estas instalaciones, ¿no? Por tanto, yo no me voy a extender en este apartado porque es lo que después se va a presentar, pero sí que quería dejar claro la importancia
del trabajo realizado este año, todos los años, pero este más todavía, ¿no? Por el Colegio de Ingenieros Industriales y el agradecimiento desde la Consellería y me atrevo a decir desde la Generalitat al esfuerzo realizado y a que los resultados de este trabajo sean conocidos y sean explotados por todos aquellos que los debemos de usar, ¿no? Por tanto, animo, ya digo, a todos los profesionales a que nos interesemos por el resultado de este trabajo y además que lo adoptemos y lo usemos para que transfiera allá donde corresponda. Simplemente por acabar en esta introducción, deciros que además de la seguridad industrial, yo creo que es importante compartir con todos ustedes la, el respaldo que tenemos desde el Consejo de la Generalitat Valenciana hacia la industria y hacia el trabajo de aquellos que trabajáis directamente con la industria. Y por eso, evidentemente, los ingenieros e ingenieras industriales claramente sois el colectivo que estáis directamente en relación con el mismo. Este respaldo se materializa en que el presupuesto 2021 contiene, o sea, recoge un incremento presupuestario importante, mantenemos el presupuesto para hacer otra campaña de seguridad industrial en el 2021, trabajaremos con los agentes del Consejo, como siempre, para realizar un plan de actuaciones coordinadas y pondremos el foco allá donde creamos que es más interesante en el 2021, pero de momento la buena noticia es que tenemos una reserva presupuestaria suficiente para seguir trabajando en el 2021. También en el 2021 nuestro presupuesto, el presupuesto de esta Dirección General, recoge, como decía, un incremento y ya les comunico que también, de nuevo, las actuaciones realizadas a los costes de ingeniería vinculados a inversiones realizadas en pymes industriales seguirán estando recogidos en nuestras ayudas a la inversión realizada por pymes industriales porque creemos claramente que es un activo y creemos que la ingeniería es una inversión. Es por ello que así lo planteamos ya desde hace 2 años y es lo que viene recogido también en este presupuesto, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que podremos trabajar a lo largo del 2021, pero me parece importante que nos sintamos reconocidos, que sintamos reconocidos el trabajo que se realiza desde la industria, la apuesta que significa la industria en cuanto a estabilidad, en cuanto a calidad de empleo y calidad del valor añadido que genera el servicio que se realiza y los productos que se desarrollan desde la industria valenciana y por tanto, bueno, les animo a seguir trabajando con esa profesionalidad. Y hoy a centrarnos en los resultados del estudio realizado desde el colegio y que, como he dicho, es de altísima relevancia. Por tanto, gracias a todos, compañeros del colegio y nada más. Adelante. Muchísimas gracias, Empar. Bueno, yo empezar lo que es esta presentación agradeciendo a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, el haber confiado en lo que son las instituciones que formamos parte del Consell Valencià de la Seguridad Industrial, todas aquellas labores que ponen ya no solo en valor lo que es la seguridad industrial, sino la salud y la seguridad de lo que son los usuarios de las instalaciones. Como indicaba la directora general, el problema que tenemos cuando hablamos de seguridad industrial es el apellido, industrial. Pensamos que esas instalaciones solo se dan en la industria, sin tener en cuenta que esas instalaciones también están presentes en ambientes domésticos, en empresas del sector comercial, hospitalario, en hotelero, docente o administrativo. Por lo tanto, al final hablamos de unas infraestructuras que son unas envolventes de instalaciones y esas instalaciones tienen que ser diseñadas, ejecutadas, mantenidas y conservadas e inspeccionadas conforme a los reglamentos de seguridad industrial. Yo quisiera empezar también presentando a quien tengo a mi mano derecha, que es José Enrique Sánchez Guaita, de la empresa Getma, que es una de las 3 que ha participado de este estudio, junto también con Benjamín Beltrán, a quien saludo porque he visto también que está participando como oyente de la empresa Monsolar, por la colaboración que ha prestado también en la toma de muestras en este estudio, y también a otra empresa que es GBS, todas ellas englobadas en una asociación, que es la Asociación Valenciana
de Empresas de Calidad Ambiental, ABENCAI, incluida en lo que es FEMEVAL, a quien también agradezco tanto a su presidente como a su secretario general, Alejandro Soliveres, el haber permitido poder llevar a cabo este estudio, y, como no, también a FEMPA, sin olvidarme de ese gran colaborador que hemos tenido en este estudio, que ha sido realizado conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresas de Inspección, ASEIVAL, agradeciendo tanto a José Luis de la Rosa como a Blas Pérez, ya no solo la predisposición para poner en valor lo que es la seguridad industrial, sino también para buscarnos lo que era el laboratorio acreditado y certificado en conformidad a estándares normativos y acreditado por la Consejería de Sanidad, por la autoridad sanitaria competente, para que pudiese llevar a cabo lo que era el análisis de las muestras. Muchísimas gracias, porque esto lo que demuestra es que gracias al liderazgo de la Generalitat Valenciana, en este caso de la Directora General de Industria, pues hemos podido llevar a cabo este estudio. Yo me acordaba en par de la génesis del mismo, cuando hablábamos en marzo de a qué nos estábamos enfrentando y cómo nos teníamos que enfrentar. Ahí venían los estudios que no sabíamos realmente a qué atenernos y empezábamos a ver estudios de Wuhan, estudios de Canadá, y hablaban de una propagación de lo que era el virus SARS-CoV-2 a través de los sistemas de ventilación mecánica de los edificios. Claro, eso generaba un poco la alarma porque podríamos estar teniendo una contaminación cruzada o como un vector de transporte lo que eran estos sistemas de climatización. Empezamos a trabajar, agradecer a Benjamín Beltrán el trabajo y la labor que también ha ido desarrollando de Monsolar en todo este campo, y gracias a ese trabajo conjunto pues empezamos a redireccionar lo que era ese convenio de seguridad industrial que tenemos firmado los diferentes agentes intervinientes, entre los que se encuentra la Confederación Empresarial Valenciana, Comisiones Obreras, UGT, FEMEVAL, FEMPA, ASEIVAL, el Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, para poder hacer este estudio y, fundamentalmente, saber con certeza, desterrando lo que son las incertidumbres, a qué nos enfrentamos y cómo nos enfrentamos. Os voy a compartir lo que es la pantalla con el estudio que hemos llevado a cabo y la presentación de los resultados. Bien. A ver. Con el mando, perdona, problemas del directo. No, pero pasa negra. Ah, que me estaba en la última. Problemas del directo. Vale, vamos a hablar, como ha indicado la directora general, sobre la seguridad industrial y esa gran desconocida. Ese proyecto común que empezamos con una labor de concienciación hace 3 años, liderado por la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y por la Dirección General de Industria, en el cual nos ponemos en valor esas actividades que venimos desarrollando quienes diseñamos o proyectamos lo que son las instalaciones, quienes las mantienen y las conservan y, fundamentalmente, también quien las inspecciona. Hablaremos del objeto y el porqué del estudio, tal como he ido exponiendo anteriormente, los resultados obtenidos y, principalmente, las tomas de muestra, teniendo aquí a José Enrique Sánchez a mi lado para poder hablar de cómo ha sido el protocolo, y expondremos lo que son las conclusiones y las recomendaciones que desde un aspecto técnico se pueden desarrollar. La seguridad industrial, como bien decía el lema de la campaña, es como el aire, está en todas partes, las 24 horas del día, los 365 días al año, y por tanto la tenemos que poner en valor porque es la que nos garantiza el bienestar social las 24 horas del día y protege directa y eficazmente la vida diaria y cotidiana de todas las personas sin excepción. Todos utilizamos instalaciones industriales en nuestro día a día, desde los usuarios, como puede ser la propia ciudadanía de un edificio de viviendas de carácter residencial, hasta los usuarios de la sanidad, los usuarios de un centro hotelero, de un establecimiento comercial, administrativo o docente. Por eso es importante poner en valor
esta seguridad para que la gente sepa que si esas instalaciones han sido diseñadas y ejecutadas conforme a la reglamentación que les dé afección en el campo de la seguridad industrial, son mantenidas y conservadas conforme a los requisitos de esa reglamentación y fundamentalmente también son inspeccionadas, esas instalaciones son intrínsecamente seguras y por lo tanto no tienen riesgo para los usuarios. Hablamos concretamente en marzo de lo que eran los estudios que habían aparecido en Wuhan y en Canadá sobre los sistemas de ventilación. En España tenemos una regulación muy exhaustiva en cuanto a lo que es los sistemas de ventilación y renovación de aire interior, que viene regulada por el Real Decreto 1027 del 2007, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y fundamentalmente se basan estas instalaciones en tres principios fundamentales: la filtración, la recirculación y fundamentalmente la renovación de aire interior. Renovación de aire interior que como principio técnico viene a ser en esta época de pandemia, de crisis pandémica provocada por un virus, el SARS-CoV-2, fundamental para garantizar una ventilación por dilución de lo contaminante biológico que pueda estar presente en un determinado establecimiento o en un determinado lugar. Ya no solo eso, sino que además esa ventilación por dilución nos permite garantizar o mantener unos niveles admisibles de concentración de contaminantes presentes en aire, sino que además tenemos otro requisito normativo, que es el Código Técnico de la Edificación, donde los requisitos de salubridad, el número 3, nos obliga a tener unos condicionantes de diseño, ejecución, mantenimiento y conservación bastante exhaustivos. Como calidad de ambientes interiores, nos encontramos que, según estadísticas, los usuarios podemos pasar entre el 58 y el 78% de nuestro tiempo en un ambiente interior, por lo cual es fundamental garantizar la calidad de ambientes interiores conforme a la regulación que les es específica. En este caso, el Real Decreto 238 del 2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 1027 del 2007 y que tiene como objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección de accidentes capaces de producir daños a las personas o el medio ambiente derivados de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos de climatización. Un mal control, un mal mantenimiento, una mala conservación y una falta de inspección de estas instalaciones puede llegar a provocar molestias y síntomas que responden al objeto del sistema reglamentario en materia de seguridad industrial. Por tanto, pasamos al porqué del estudio. Lo que nos planteamos en la hora de realizar el estudio era el análisis de los distintos sistemas de ventilación mecánica existentes en la actualidad. En este caso, podemos encontrarnos sistemas mixtos independientes con una ventilación sin tratamiento térmico o con tratamiento térmico, unos sistemas mixtos con ventilación conectada a unidades interiores o un sistema mixto en un único equipo compacto. También nos encontramos con los sistemas todo aire. Los sistemas de recuperación, aquellos que nos obliga el RITE conforme a un caudal de aire expulsado por medios mecánicos superior a 0,5 metros cúbicos por segundo, según la instrucción técnica, son o vendrían a ser aquellos sistemas mixtos independientes, sistemas mixtos con ventilación conectada a unidades interiores o los sistemas todo aire. Sabiendo ya dónde y qué es lo que teníamos que encontrar, teníamos que saber a qué nos enfrentábamos. El virus SARS-CoV-2 es una nanopartícula que tiene unas características de tamaño que va entre las 60 nanomicras a las 140 nanomicras. Quiere decir que es una partícula muy chiquitina que puede viajar tanto sola o adherida como una rémora a otra partícula de mayor tamaño y puede distribuirse por lo que es el medio ambiente de un determinado espacio. Por tal motivo, se nos generó cierta alarma viendo lo que eran las diferentes vías de transmisión existentes que hasta ese momento aparecía en la literatura científica, donde hablaban que la principal vía de contacto, de contagio, venía por el contacto superficial, sin olvidarnos también las gotículas, que tienen esa proyección balística, pero también teniendo en cuenta lo que empezaba a aparecer en la literatura científica en finales del mes de marzo, principios del mes de abril, que hablaban de los aerosoles. Eso que ahora mismo, 9 meses después, ya nos estamos encontrando como una realidad
admitida tanto por la OMS como por las autoridades sanitarias de nuestro país. Adelantándonos a esa causística por parte de la Dirección General de Industria y hablando con la directora general, a quien le agradezco la predisposición, y en colaboración con ASEIVAL y el resto de entidades que forman parte del Consejo de Seguridad Industrial, planteamos el realizar un estudio en Alicante, Castellón y Valencia en 5 edificios de distinto uso y con distintos sistemas de climatización, llevando a cabo un total de 525 muestras, 510 de superficie y 15 de ellas volumétricas, en edificios del sector sanitario, donde se tomaron 60 muestras en alrededor de 30 zonas críticas y zonas no críticas y una muestra volumétrica. En el sector administrativo, con 30 muestras en sistemas de climatización de superficie y una muestra volumétrica. Sector comercial, con 30 muestras en sistemas de climatización de superficie y una muestra volumétrica. Sector docente, con 20 muestras en sistemas de climatización de superficie y una muestra volumétrica. Y el sector turístico hotelero, con 30 muestras en sistemas de climatización de superficie y una muestra volumétrica. En total, 19 establecimientos muestreados, a quienes les agradezco la colaboración que han mostrado para poder llevar a cabo este estudio, y también la participación de ASEIVAL, FEMPA y FEMEVAL, que propusieron lo que eran determinados locales, y también a GBS, a GECMA y a Monsolar, por también haber propuesto los edificios o los locales donde muestrear, tomadas estas muestras en Alicante, Castellón y Valencia, a un total, como he indicado anteriormente, de 525 muestras. Como indicaba anteriormente, el muestreo se ha tomado en 3 centros hospitalarios, uno en Alicante, uno en Castellón y uno en Valencia, centros de referencia, 3 oficinas, Alicante, Castellón y Valencia, del sector administrativo, 2 centros comerciales, uno en Castellón y uno en Alicante, y 5 pequeños comercios en Valencia del sector comercial. En el sector docente, 2 centros universitarios, uno en Valencia y uno en Castellón, y un centro de enseñanza infantil a bachillerato en Alicante. Y en el sector turístico, 2 hoteles en Castellón y un hotel en Valencia. El porqué del estudio, como he indicado anteriormente, fundamentalmente para conocer lo que es la transmisión por aerosoles respiratorios emitidos por persona contagiada, que puedan llevar a contagiar a otras personas presentes en un mismo local en un determinado tiempo. Como indicaba anteriormente, era una de las hipótesis que se plantearon en su día, y en el cual, pues con este estudio, daremos luz a lo que es los resultados que hemos podido obtener. Las acciones realizadas llevaban a cabo lo que eran los puntos muestreados, y en este apartado lo que pido es la colaboración de José Enrique García para que nos, José Enrique Sánchez, para que nos explique exactamente cómo tomaron las muestras. Hola, buenas. En primer momento, agradecer al colegio la posibilidad de participar en esta jornada y voy a explicar la estrategia de muestreo. En principio, lo que se hizo fue un análisis previo de las instalaciones, con el análisis previo porque, como hemos visto, de diferentes sectores y instalaciones muy diferentes, se definieron los puntos a muestrear. Los diferentes puntos a muestrear varían en función de las instalaciones, de la accesibilidad y de todo tipo o de diferentes tipos de condicionantes. Principalmente se cogieron muestras tanto de filtros de ventilación, de la parte de las ductas o de las maquinarias, de los diferentes conductos de impulsión, retorno o extracción, ya de los splits o de los difusores finales de impulsión y de retorno, y estos fueron los principales puntos, más las muestras ambientales o volumétricas, como hemos definido anteriormente. El muestreo de la parte de superficie es más conocido y más estandarizado. Lo podéis ver todos cuando muestrean, aparecen en la tele, en los telediarios, las imágenes en la nariz. Es la misma filosofía de muestreo. Es frotar con una torunda en la superficie elegida.
esta torunda, al final, cuando se termina el muestreo, se mete en un conservante para luego llevar al laboratorio y proceder a su extracción y análisis por PCR. Esto sería la parte general de superficies. En la parte de ambiente hay más diferentes metodologías, menos estandarizado. En principio seguimos el muestreo mediante filtros de gelatinas en cassette. Este filtro de gelatina lo que hacíamos en principio era por método indirecto. Este filtro de gelatina se diluía en un disolvente para pasarlo al medio líquido y a partir de ahí ya llevarlo a analizar vía PCR. El transporte y conservación se hizo en condiciones de temperatura controlada y al final el análisis en laboratorio lo desarrolló por PCR con un método estándar similar a los análisis clínicos que están haciendo los laboratorios para las administraciones o para sanidad en este caso. Se realiza con ese mismo protocolo para el análisis de muestras ambientales. Y esto sería en principio las diferentes connotaciones del muestreo. Es un muestreo que la mayor incertidumbre o variación que puede producir es la correcta de transporte y conservación. La toma de muestra por frotamiento no lleva dificultad, el análisis clínico lleva la dificultad de conseguir llegar al orificio de muestreo y no dañar a la persona. En este caso, pues al ser instalaciones mecánicas, pues es más fácil el trabajo. Y nada, en principio eso sería sobre el muestreo. Ahora en ambiente sí que quería comentar que en ambiente pues, se puede muestrar de diferentes formas. La forma principalmente la caracteriza lo que se esté buscando, que en principio buscábamos aerosoles, pero también al buscar aerosoles se nos llevó al método indirecto porque el método directo no permite bien la captación por aerosoles. El método directo me refiero al sembrado en placa de cultivo. Ahora ya se han desarrollado, estamos viendo que por borboteo con muestreos de larga duración también se están consiguiendo buenos resultados, en principio mediante borboteo con bomba de vacío. Esas son las tres tipologías que en ambientes más se está trabajando. Muy bien, pues muchas gracias, José Enrique. Perdón, que tenemos tanto en uso administrativo de las 31 muestras realizadas tanto en Alicante, Castellón y Valencia como del uso comercial en Alicante, Castellón y Valencia, no se ha detectado presencia de ARN en lo que son los sistemas de climatización analizados. En relación a lo que son los establecimientos de uso sanitario, sí que hemos tenido una detección de presencia de virus ARN, teniendo en cuenta una serie de limitaciones derivadas de lo que es el estudio. Fundamentalmente, tenemos hechos científicos que avalan que la carga infectiva, desde lo que se produce la infección en un paciente hasta que se desarrolla lo que es la sintomatología, pueden pasar entre 5 o 6 días aproximadamente hasta que este paciente tiene esa carga. Sin embargo, lo que es la carga vírica alcanza su máximo exponente 1 o 2 días antes de manifestarse lo que es la infección.
Luego ya empieza a descender lo que es la carga vírica hasta el sexto día aproximadamente, séptimo día, y también depende de las horas del día o de la variabilidad de la propia fisiología de lo que es el paciente para poder tener mayor carga vírica infectiva o no dentro de lo que es la enfermedad. También otra limitación derivada de lo que ha sido la degradación de esta presencia de ARN del virus SARS-CoV-2 en lo que es la existencia. No obstante, de las 7 muestras positivas, indicar que las mismas se han detectado en aquellas zonas calientes, nunca han sido en aire, siempre han sido en superficie, y nunca de virus viable con capacidad infectiva demostrada, y las mismas se tomaron en habitación de asistencia a pacientes COVID, entre la seta de extracción en el aseo y el filtro de Falcoy, en la box de UCI, la compuerta de rejilla de extracción y los aleves del ventilador de extracción, y en una habitación de asistencia a pacientes COVID, en la seta de extracción, en el aseo y la compuerta de rejilla de extracción. Fijaos también que la zona de los aseos son aquellos donde lo que es la situación de los sistemas de ventilación mecánica son más deficientes. También comentar, como he dicho anteriormente, que estas detecciones de virus se desarrollaron en zonas calientes de hospitalización o asistencia a pacientes COVID y en puntos de extracción en aire y en ningún caso en las etapas de filtración. Tampoco se ha detectado virus en la etapa de impulsión, y esto indica que en ningún caso se está impulsando aire contaminado desde el exterior hacia el interior y que funcionan correctamente los sistemas de filtración de climatización en estos 3 centros sanitarios de carácter hospitalario analizado, aislando la materia particulada con impulsión, siempre con 100% aire exterior y evitando en todo momento la recirculación del aire. En resultados obtenidos en lo que ha sido uso docente, en las diferentes universidades y centros educativos, de las 21 muestras analizadas, tanto en los centros de Alicante como Castellón como Valencia, no se ha detectado ninguna muestra positiva. Y en los establecimientos de uso hotelero, tanto en Castellón como en Valencia, solo se detectó una muestra positiva en la etapa de filtración de impulsión del aire desde el exterior de la calle hacia lo que era el centro hotelero, pero en ningún caso en lo que era la impulsión de los equipos a lo que era ya la zona de estancia de los usuarios de estos centros. Como conclusiones, fundamentalmente, de todas las muestras analizadas y con las limitaciones del estudio que he comentado para el sector sanitario, solo el 1,37% de total de las muestras han dado positivo en presencia de SARS-CoV-2, destacándose que en los usos de carácter comercial, administrativo y docente no se ha detectado presencia de ARN del virus SARS-CoV-2 en los sistemas de climatización. También indicar que las muestras positivas nunca han sido de aire, exclusivamente han sido de superficie, esas 7 muestras, 8 en particular, pero nunca de virus viable con capacidad infectiva demostrada. Respecto de los valores positivos, destacar que exclusivamente se han detectado esa presencia en la extracción de aire de los establecimientos. En ningún caso, salvo un caso en la etapa de filtración previa a la impulsión, y solo en un caso en la etapa previa en la impulsión en un establecimiento hotelero con un sistema de ventilación. Es decir, que en ningún caso en las instalaciones de ventilación en la etapa de impulsión se está impulsando de manera general aire contaminado desde el exterior al interior de los establecimientos. Por eso es importante siempre impulsar 100% de aire limpio y extraer también todo el aire interior para generar una ventilación por dilución. Y todos aquellos, destacar que tienen las instalaciones diseñadas conforme al reglamento de instalaciones térmicas en edificio, ejecutadas, mantenidas, conservadas e inspeccionadas, en las mismas no se ha detectado presencia de virus, exceptuando puntos calientes de carácter hospitalario donde nos encontrábamos una elevada carga viral. También, como conclusiones generales, indicar que los sistemas de ventilación mediante impulsión de aire y extracción 100%, sin renovación, sin recirculación, pueden actuar como elementos técnicos de dilución y limpieza de ambientes interiores, teniendo en cuenta que estos sistemas son seguros, pero que a lo mejor las corrientes de aire o los flujos de aire que se pueden generar
son las que pueden llegar a convertirse en algún caso en vehículo de transmisión debido a las corrientes de aire que se puedan provocar. Por lo cual, además de las ventilaciones, también debemos tener en cuenta lo que son las rutas de corriente a fin de minimizar los posibles efectos infecciosos o contagiosos de lo que es la enfermedad. También la posible presencia de cargas de virus infectiva en los sistemas de tracción tenemos o nos hacen que tengamos que considerar de máxima conveniencia en estos momentos el uso recomendado del máximo tiempo de funcionamiento que los sistemas nos permitan, con el fin de, independientemente si hay densidad de ocupación o hay ocupación de un determinado establecimiento, aunque no haya ocupación, garantizar una ventilación por dilución o eliminación de la materia contaminada siempre que se aporte 100% de aire exterior y no recirculemos el aire. Viendo esas conclusiones, pasaríamos a lo que son las recomendaciones técnicas. Y en las recomendaciones técnicas, una salvedad. Actualmente no existe un tratamiento específico frente a la COVID. La variabilidad de la que es la patología que puede generar este virus es muy alta. Por lo que la mejor forma para prevenir la enfermedad, tal como nos están informando las diferentes autoridades, es que evitemos la exposición al virus. Fundamentalmente, estemos en espacios abiertos exteriores. Y si no podemos tener espacios exteriores o abiertos, que los generemos como si de tal forma se tratase. Para eso tenemos medidas técnicas para la dilución de los contaminantes en el medio ambiente físico, compaginadas con medidas organizativas y de factor humano que nos ayuden a la gestión y fundamentalmente al tratamiento o evitar la exposición a este virus. Para ello, seguimos recomendando lo que son tanto las medidas preventivas de carácter cotidiano, que para evitar la propagación, que nos vienen impuestas por lo que son las autoridades sanitarias, tanto por parte del Ministerio de Sanidad como desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, compaginadas en medioambientes laborales con las medidas que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo nos puedan recomendar para poder combatir esta pandemia. Dentro de las mismas se encuentran aspectos organizativos y personales, como es el refuerzo de higiene personal y laboral, en particular fundamental para evitar lo que es el contagio en superficie, lo que es la higiene de manos, esa distancia social de más o menos 1,5 metros, 2 metros, según las circunstancias, evitar espacios cerrados con aglomeración de personas y en zonas de escasa o nula ventilación mecánica o natural, y fundamentalmente utilizar etiqueta respiratoria con lo que son las mascarillas de protección para evitar estar contagiando. Dentro de las medidas técnicas, que son las que competen a lo que es este Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, nos encontramos aquellas medidas que puedan actuarse sobre superficie y sobre sistemas de climatización. Si hablamos de superficie, lo que hablamos es de una limpieza de las mismas con aquellas sustancias que permitan eliminar lo que es el virus en esas superficies. También en el documento elaborado vienen las recomendaciones al respecto. Pero entrando en lo que son los sistemas de climatización, lo que tenemos que garantizar es siempre un caudal mínimo de aire exterior limpio que nos pueda ser conforme a la norma DIN 1946 y según tipo de local o a la reglamentación laboral, que es el Real Decreto 486 del 97 del 14 de abril, que junto con el RITEN nos indican una renovación de 30 o 50 metros cúbicos hora y persona, que vienen a ser aproximadamente entre 8,33 y 13 o 13,8 litros hora y persona. Esto nos lleva también a que la práctica a seguir sería la de suministrar tanto aire exterior como sea técnicamente posible, conforme a las condiciones de diseño de lo que es la instalación que tenemos y fundamentalmente teniendo en cuenta los parámetros de pérdida de carga de la instalación, los parámetros de renovación hora máximo que podamos tener y podamos suministrar, los parámetros también de limitación en esa pérdida de carga por parte de las etapas de filtrado y fundamentalmente el parámetro en base al número de usuarios, quienes organizativamente, si no se ha podido optar por el teletrabajo o la no reunión en un determinado espacio físico, deberían encontrarse distribuidos lo más separado posible conforme a la distancia social que nos vienen recomendando las autoridades sanitarias. Este suministro de tanto aire exterior como sea razonablemente posible
y de no recirculación de lo que es el aire, nos permitiría ese efecto limpieza del sistema de climatización, tanto de impulsión como de retorno, al igual que lo que es el medio ambiente físico donde nos encontrásemos ubicados. Y para calcular o para asegurar ese valor se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación y reducir la ocupación. Con relación a lo que son medidas de calidad de ambientes interiores, también resulta desde un aspecto técnico viable disponer de sensores de dióxido de carbono como medición fundamental para poder considerar lo que es un confort medioambiental en lo que es las condiciones de utilización de una determinada instalación y en base a la emisión de bioefluentes por las personas que ocupen un determinado espacio. Cuando se superen 350 partes por millón, según la categoría de la instalación, en este caso hablamos de una unidad 1, el valor de concentración con relación al exterior, considerado como parámetro de comparación, lo que se debe de dar es unos protocolos de apertura de cerramientos que permitan lo que es la ventilación compaginada, la ventilación mecánica con una ventilación natural que permitan lo que es la aireación de estos espacios. También podemos ir a unos parámetros de comparación superiores según el IDA o las características técnicas de la instalación y de los edificios, como puede ser un IDA 2, que iríamos a unos niveles de comparación de 500 partes por millón, IDA 3, 800, un IDA 4, 1200. La calidad de ambiente en base a lo que son las instalaciones indicadas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificio, también nos establece los caudales de aire exterior que debemos de garantizar. En este caso ya no son los que vienen establecidos en el Real Decreto 486, que son esos 30 o 50 metros cúbicos por hora y trabajador, sino que nos iríamos a unos 20 litros por segundo por persona cuando hablamos de una instalación de calidad óptima o máxima de aire exigida, como son laboratorios, clínicas, guarderías, hospitales. Hablamos de 12,5 litros por segundo en calidad de aire para oficinas, zonas comunes de hoteles, residencias de estudiantes, de ancianos, bibliotecas, museos, juzgados o juzgados, y también unidad 3 con 8 litros por segundo para edificios comerciales, cines, teatros, etcétera. Ya no solo esas medidas de calidad de ambientes interiores, sino que también nos iríamos a unos horarios de funcionamiento en los sistemas de climatización superiores o más prolongados a los que realmente o normalmente estamos utilizando. Principalmente lo que tenemos que hacer es cambiar lo que son las consignas de temporizadores de los sistemas de gestión y control para garantizar una ventilación como mínimo un par de horas antes de la utilización de ese espacio y apagado un par de horas después de que la gente haya abandonado, siendo recomendable, si es factible desde el punto de vista de eficiencia energética y económicamente viable, a lo mejor tener en determinados establecimientos y en zonas concretas encendida la climatización 24 horas al día, los 7 días de la semana, con tasas de renovación de aire más baja en ausencias de persona, lo cual podríamos complementar para garantizar esa ventilación por dilución de lo que son los ambientes interiores. También la recirculación de aire en UTAs, evitando recircular durante los episodios de SARS-CoV-2, cerrando las compuertas de recirculación y trabajando exclusivamente con aire exterior, al igual que el cambio de temperaturas, de temperatura y humedad, que pudieran afectar al bienestar termohigrométrico, pero que también nos garantiza que podamos trabajar de manera segura siempre y cuando los sistemas de climatización tengan suficiente capacidad frigorífica o calorífica según la época del año en el que estemos. Fundamentalmente, como protocolo, los sistemas descentralizados, como pueden ser las unidades de Fancoil o pequeños equipos autónomos que se utilizan para recircular aire en un determinado local, esos denominados splits, al no disponer de un aporte 100% exterior, se recomienda que estén apagados o, en su caso, que se compaginen con una ventilación natural cruzada. De esa forma evitamos la recirculación de aerosoles de virus, pero fundamentalmente también garantizamos, si abrimos lo que son ventanas y puertas al exterior, lo que es la ventilación por dilución y la renovación del aire interior con aporte de aire exterior. También indicar
que estos equipos, los filtros que mantienen, que no son los que tienen, según la calidad de aire interior, los equipos que vienen diseñados conforme al RITE, tienen unos filtros gruesos que no son capaces de retener carga viral. Si no es posible apagar, tal como hemos indicado anteriormente, lo fundamental es establecer protocolos de limpieza y desinfección similares a la limpieza de superficie sobre lo que son las rejillas de ventilación y sobre lo que son los filtros gruesos de estos equipos, con el fin de que no recojan partículas de cualquier superficie de lo que es la estancia. Y luego utilizar lo que es la ventilación cruzada de carácter natural para favorecer lo que es la dilución del contaminante. Como equipos de recuperación de calor, las partículas de virus pueden volver a entrar si utilizamos estos sistemas, por lo cual, desde un aspecto técnico, desaconsejamos emplear los dispositivos de recuperación, dado que podrían llegar transportados, unidos, partículas de virus desde el lado del aire a lo que es de extracción, a lo que es el interior, a través de fugas o contaminación cruzada. También en lo que son las ruedas entálpicas, intercambiadores de calores rotativos, las partículas pueden llegar a depositarse en el lado del aire de extracción de la superficie del intercambiador, después de lo cual podrían volver a suspenderse en el aire, cuando el intercambiador de calor gira hacia el lado del aire de impulsión. Por lo tanto, lo que recomendamos desde un aspecto técnico es que no se empleen estos dispositivos de recuperación de calor y apagar temporalmente los intercambiadores de calor rotativo durante los episodios de SARS-CoV-2. En relación a aquellos lugares o emplazamientos con peor sistemas de ventilación mecánico o inexistentes, como pueden ser servicios higiénicos, almacenes o locales de descanso, lo que se recomienda siempre es que, si se disponen, estén en funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana, con el fin de favorecer lo que es la limpieza del lugar y para evitar lo que es una doble vía de transmisión fecal-oral y al igual que vía de transmisión aérea, lo que se propone también es que todos aquellos elementos que puedan tener carga vírica contaminante, como pueden ser los VC, que las tapas de los mismos sean cerrados para evitar aquellos episodios de contagio que ya han aparecido en la literatura científica por esa transmisión fecal-oral. Por tanto, como protocolo, evitar abrir la apertura de ventanas en los aseos para no aumentar lo que es la presión, generar una presión positiva en el interior de la estancia, que puedan generar flujos de aire desde el interior de la estancia hacia lo que es el exterior y contaminar por contaminación cruzada otras zonas. Y fundamentalmente, si es imprescindible mantener abiertas esas ventanas, porque no existe extracción mecánica ni pasiva, se recomienda abrir también ventanas en otros espacios para intentar conseguir una corriente de aire cruzada que diluya lo que son las posibles carga vírica existente en el local. Con relación a lo que son las limpiezas de conductos, pues a la vista de los resultados obtenidos en lo que es los análisis, de forma general, salvo determinados espacios, no es necesario aumentar lo que son la limpieza de estos conductos, porque estas partículas no se están depositando fácilmente en lo que son los conductos de retorno-extracción, siempre y cuando trabajemos con 100% aire exterior y estos sean reconducidos directamente al exterior. Por lo tanto, no son necesarios, de manera general, cambiar los procedimientos normales de limpieza y mantenimiento más allá de los establecidos en la normativa que les es de aplicación. Con relación a lo que son las condiciones termohigrométricas, las superficies de algunos virus, según la literatura científica, pueden ser o pueden verse comprometidos ante cambios de temperatura y niveles de humedad ambiental. En el caso concreto que nos ha llevado este estudio, que es el virus SARS-CoV-2, se nos viene indicando que es bastante resistente a los cambios ambientales y susceptible solo a una humedad relativa muy alta por encima del 80% y una temperatura por encima de 30 grados. Alcanzar estas condiciones ambientales podría afectar de manera importante el bienestar térmico de los ocupantes y, sobre todo, ir en contra de la normativa laboral, por lo cual, además, tenemos en cuenta que lo que son los sistemas nasales y membranas mucosas son más sensibles a las infecciones, con una humedad más baja, una humedad relativa en torno al 10-20%, y esta es la razón por la cual se sugiere cierta modificación en invierno hasta unos niveles por encima de aproximadamente el 30%,
y, sin embargo, esta necesidad indirecta de humidificación, en el caso de COVID, no sería relevante si las condiciones climáticas en periodos primaverales o estivales nos permiten una humedad relativa superior a ese 30%. Tenéis ahí los datos de temperatura y humedad relativa que nos marca la normativa vigente, al igual que ya no solo el RITE, el 486 y el Código Técnico de la Edificación. Por lo tanto, mantenemos lo que son los protocolos en relación a las condiciones termohigrométricas, manteniendo lo que es la humedad relativa por encima del 30% y en torno a ese 45-60%, 40-50% según la época del año que nos marca la literatura técnica. Con relación a la frecuencia de la sustitución de los filtros exteriores, indicar que los datos de laboratorio nos han manifestado que es una circunstancia excepcional la potencial contaminación de aire atmosférico o contaminación por cortocircuito entre la extracción y la toma de aire. Las actuales unidades de tratamiento de aire de los sistemas de climatización, conforme a lo que eran tanto el RITE anterior como el actual, están equipadas con filtros después de la entrada del aire exterior, ya sean un F5, F7, F8 o F9, conforme también a lo que es la ISO, el EPM1, y dependiendo de la calidad exterior. Como hemos comentado anteriormente, la instalación depende también de la normativa en cuanto a lo que son las tablas. Tal como se ha expuesto anteriormente, el coronavirus, el tamaño está comprendido entre 60 y 40 nanomicras, perdón, 60 y 140 nanomicras, correcto, siendo un tamaño menor que el de captura de los filtros F8. Con lo cual, si es técnicamente viable, lo que se recomienda es a lo mejor en aquellas zonas más calientes colocar unos filtros F9 o en aquellas zonas donde las condiciones medioambientales no sean lo más adecuados, pues a lo mejor también colocar los que son filtros de alta eficiencia. También indicar que las partículas de SARS-CoV-2 pueden venir agregadas con otras partículas más grandes que pueden ser capturadas por los filtros existentes en determinadas instalaciones donde la carga vírica puede ser aún menor y se pueden estar utilizando otros filtros finos como son F7, F8 y F9 que proporcionarían una protección razonable en determinadas zonas y de carácter general. Tanto sea difícil asumir que el aporte de exterior sea, y siempre, tal como se ha demostrado en los resultados del estudio, sea una de las fuentes de contagio. Por lo tanto, se recomienda seguir las pautas establecidas normativamente en el plan de mantenimiento programado de lo que son las instalaciones de ventilación mecánica para garantizar lo que son los filtros, dado que los filtros, como elementos capturadores de lo que son la materia particulada, si vienen saturados, no es que sean una fuente de contaminación en ese contexto, pero sí que pueden reducir lo que es el flujo de aire de entrada, lo cual tendría un efecto negativo en lo que es la ventilación del sistema y nos impediría lo que es la ventilación por dilución que hemos estado comentando anteriormente. Con relación a lo que son los purificadores de aire, comentar que algunos purificadores pueden eliminar efectivamente las partículas infectadas de virus y podrían tener una buena utilización en aquellas zonas donde no se pueda garantizar o no se disponga de un sistema de ventilación mecánica adecuado y conforme a la normativa o no sea bueno o sea inexistente. Para ser efectivos, al ser aire recirculado, lo que sí se necesita es que dispongan de filtros de alta eficiencia y de manera complementaria hay gente que lo que está utilizando es una radiación ultravioleta para la degradación del virus, pero utilizando con filtros EPA podría ser más que suficiente para garantizar una renovación limpia de aire dentro de lo que es el flujo. También, debido a que el flujo de aire a través de los purificadores de aire es limitado, hay que tener en cuenta las limitaciones técnicas que nos venga en las fichas de técnicas de lo que son las instalaciones, porque normalmente lo que nos estamos encontrando es que son purificadores de aire que pueden ser utilizados en espacios pequeños, aproximadamente 10 metros cuadrados, y utilizados en zonas de escasa o nula ventilación natural o mecánica. Por tanto, se recomienda ubicar siempre estos purificadores, siempre que la ventilación natural o mecánica no sea buena o sea inexistente y fundamentalmente cerca de la zona de la respiración de las personas a proteger. Y en edificios con ventilación natural, sin existencia de ventilación mecánica, lo que se recomienda es abrir las ventanas exteriores, mucho más de lo normal. Sí que sería recomendable poner lo que son medidores de concentración de dióxido de carbono
para conocer lo que es la calidad de aire interiores y principalmente la ventilación natural es la única forma viable de garantizar una ventilación por dilución de estas zonas ocupadas. Por lo tanto, no nos queda otra en aquellos establecimientos que no tengan ventilación natural de tener que abrir puertas y ventanas para garantizar esa ventilación por dilución. Sin más, pues damos por finalizada lo que es la presentación del estudio. Volver a agradecer a lo que es la Consellería que nos ha permitido acometer este estudio, junto a otras entidades como ha sido ASEIVAL, quienes han colaborado en la elaboración del mismo, proporcionando tanto los recursos como las necesidades para poder acometerlo. También agradecer a FEMEVAL y a FEMPA el haber colaborado a través de las asociaciones que forman parte de estas asociaciones, como es ABENCAI, y en este caso también a Benjamín Beltrán, que lo tenemos al otro lado de la presentación, y también pues, al resto de miembros del Consejo Rector de Seguridad Industrial por haber confiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales para poder llevar a cabo esta presentación de este estudio. Sin más, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que podáis tener al respecto. Pues Perdón, ¿se puede hacer una consulta? Sí, Marilda, correcto. sí, Sí, gracias. buenos Bueno, días. soy Marila Zulay, soy de la Universidad Politécnica de Valencia, y quería hacer una consulta que me ha llamado la atención y que nos está preocupando en el sentido de los purificadores. He escuchado que para sitios con nula ventilación, escasa o nula. Y por otro lado, entonces me llama la atención que espacios con nula ventilación se pueda utilizar incluso con purificadores, puesto que no suponen la renovación de aire, no suponen el CO2, no suponen la eliminación ni suponen ningún tipo de renovación. Luego estaríamos sin ventilación también, seguiríamos estando sin ventilación y ya lo han dicho, nula o escasa. Entonces, si no llega a los niveles, me extraña, quiere decir que nosotros esos espacios en principio entendemos que deberían estar cerrados y no ser ocupables, ¿no? Y en segundo lugar, hemos tenido contacto con con empresas y nos han de algún modo dicho que, bueno, ante las dudas que teníamos, que efectivamente, así como los filtros todos están certificados, no hay norma europea que homologue el aparato en sí, el aparato, ¿no? Es decir, que el purificador. Entonces era por saber si eso seguía siendo así y las dudas que nos presenta el hacer, porque el hacer que ese aparato haga creer o mal creer que se pueda ocupar espacios no ventilados o que incluso se pueda cerrar ventanas donde sí que las hay. Esa era la duda que quería plantear, a ver cuál era la opinión. Muchas gracias, Marilda, por estar aquí con nosotros y por formular esta pregunta. Bien, con relación a lo que son los purificadores, cuando hablamos de escasa o nula ocupación, como bien has indicado, desde un aspecto laboral sería recomendable que estos espacios no se utilizasen. Nosotros hablamos de manera general, no específica para determinados espacios. Lo que sí tenemos claro es que si deben de ser ocupados por razones de la prestación del servicio que se están ejecutando, pues tenemos que garantizar lo que es una filtración del aire interior con una renovación del mismo lo más segura posible. Por eso esos purificadores están limitados a determinados espacios siempre y cuando la ventilación no sea adecuada o inexistente y deban de ser ocupados. Pero de manera general, las recomendaciones desde un aspecto eminentemente laboral, conforme a lo que es el primer principio de acción preventiva establecida en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece evitar los riesgos, es que esos espacios no sean ocupados. Con relación a los purificadores en aquellos establecimientos o espacios con una adecuada ventilación mecánica, que nos garantice esa ventilación por dilución y fundamentalmente con un aporte 100% de aire exterior y evitando lo que es la recirculación del mismo, lo que estamos luchando es contra una batalla mediática. Ahora mismo la gente se siente más protegido cuanto más aparatos o cacharros tiene alrededor.
tampoco es eso. Lo que hay que dar es información, transmitir la información, porque teniendo la información de cuáles son las renovaciones hora que tenemos con el sistema de ventilación mecánica, informando también de cómo funciona el sistema de ventilación mecánica y los sistemas de filtración existentes los mismos, y haciendo los estudios por parte de empresas como pueden ser dentro de lo que es AVENCAI, la Asociación Valenciana de Calidad de Ambientes Interiores, que permiten, tal como obliga la normativa, anualmente a realizar un estudio en aquellas instalaciones de más de una determinada característica, nos permite garantizar y transmitir al usuario de estas instalaciones que las mismas son seguras. Por lo tanto, estamos ante una batalla mediática, unos intereses comerciales o mercantiles de determinadas empresas para pues, poner en el mercado lo que son sus productos. Pero no hablemos de manera general, vayámonos a la especificidad del problema, analicémoslo y veamos exactamente si es necesaria la instalación de los mismos o no. Con relación a lo que son equipos, si bien no tiene una normativa específica estos purificadores, sí que se puede hacer noción a lo que es el reglamento de protección de usuarios, que es la de comercialización de maquinaria y de equipos en lo que es la Unión Europea y particularmente en el Estado español, que es el Real Decreto 1803 del 2003, que obliga a una valoración de la seguridad de lo que son los equipos, una certificación en conformidad a estándares normativos y principalmente una autocertificación por parte de los fabricantes, siempre y cuando estos equipos concebidos no sean peligrosos o no les aplique como máquinas el Real Decreto 1644 del 2008, que viene a exigir también esa valoración de la seguridad. Con lo cual, si bien es cierto que a lo mejor no tiene una normativa específica que regule, una reglamentación que regule, sí que para ser comercializados y puestas en servicio requieren una autocertificación y una garantía de la seguridad conforme a la normativa que les de aplicación. Tenemos también, espero, Marilda, haber contestado a tu pregunta y si no me pongo a tu disposición para hablar cuando necesites. Yo un apunte. Sí, José Enrique. Yo la experiencia es que estos sistemas de purificación se pueden establecer como una protección complementaria, pero no basarlo en el aspecto básico de como que ya tengo el purificador aquí al lado, estoy protegido. Adicionalmente, estudios sobre SARS-CoV de la eficacia en SARS-CoV no desconozco de su existencia. Entonces, están basados en estudios de reducción de aerobios o hongos de estos sistemas. Habría que ver con respecto al SARS su eficiencia. Pero, sobre todo, tomarlo como algo complementario a otras medidas, pero no la parte básica. Muchas gracias y lo mismo, me sumo a la enhorabuena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta también de Luz García, donde nos indica que en edificios ejecutados antes del RITE con ventilaciones más antiguas, si se habría realizado alguna consideración. Ventilación en los que inicialmente se realizó una ventilación por sobrepresión de salas, etcétera. Vamos a ver, las medidas que se plantean son medidas de carácter general. Tendríamos que ir analizando las especificaciones o especificidades de cada instalación, pero lo que ha sido el estudio se ha realizado con la toma de muestra, tanto en instalaciones posteriores a lo que era el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios del 2007 como instalaciones anteriores. Tenemos aquí tanto a José Enrique como Benjamín Beltrán de Monsolar, que son los que han realizado esas análisis. Con lo cual, la variabilidad la hemos tenido en consideración tanto con los posteriores como con los existentes. También con relación a los edificios administrativos con ventilación, pero sin llegada de renovación 100% de aire exterior, estando compartimentados en despachos, se recomienda poner en funcionamiento la climatización de cada despacho para mejorar la ventilación o, por el contrario, es mejor no utilizar estos equipos, típicos splits de cada sala. Todo depende porque, claro, si estamos en espacios cerrados donde no garantizamos una ventilación cruzada complementaria con una ventilación natural y lo que estamos haciendo es mover el aire, pues no sé si José Enrique estará conmigo, pero no es recomendable poner en marcha lo que son esos equipos, porque estamos generando un flujo o una corriente de aire continua recirculando lo que es un aire contaminado. Sí, en principio esos equipos lo que hacen es una recirculación total del aire contaminado, no van a filtrar el virus
y lo único que pueden es ayudar o actuar de vehículo de propagación en caso de darse el virus en el aire. Entonces, en principio, estos splits sin renovaciones, yo recomendaría no usarlo. Gracias. Fundamentalmente, una de las labores que tiene también estas campañas de seguridad industrial es poner en valor el conocimiento y las competencias de los profesionales que actuamos tanto en fase de diseño como de ejecución. Fundamentalmente, las empresas que están registradas en los registros oficiales de mantenimiento y conservación e instalación de estas instalaciones, y también a las entidades de inspección. Por lo tanto, el gran problema que nos encontramos desde un aspecto de instalaciones y sobre todo del lado de la seguridad industrial es que muchas veces nos aparecen instalaciones que no cumplen los requisitos técnicos que vienen establecidos en la reglamentación. Por eso siempre y fundamental acudir a profesionales que conozcan lo que es la reglamentación, conozcan cómo deben de ser estas instalaciones con el fin de garantizar la seguridad y salud de lo que son los usuarios de las mismas. Bueno, pues habiéndonos pasado un poco de tiempo pidiendo disculpas, volver a agradecer a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, a la Dirección General de Industria, la confianza demostrada en esta institución, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana, para poder presentar este estudio realizado conjuntamente con la Asociación Valenciana de Empresas de Inspección. Gracias, José Luis, y gracias, Blas. También junto a FEMEVAL y FEMPA, y en particular agradecer a una asociación como es Abencai el haber participado o al haber colaborado con empresas de esa asociación, GECMA, GBS, Monsolar, y fundamentalmente también al personal del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y al personal de la Dirección General de Industria, que han estado colaborando de manera conjunta para poder llevar a cabo este estudio y poder presentar hoy en día lo que son los resultados, las conclusiones y fundamentalmente las recomendaciones del estudio. Muchísimas gracias a todos los... Salvador, disculpa. Salvador. ¿Sí? Mariano. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. No, ¿el estudio se puede descargar en alguna página web? O... Sí, se estaba poniendo ahora que al finalizar se remitirá la información sobre la presentación y consultaremos con la Dirección General de Industria, dado que es un estudio que está de ellos, y pediremos autorización para poder colgarlo en la web para que esté a disposición de todos los que estéis interesados en poder conocerlo. De acuerdo, muchas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues sin más, volver a agradecer a la Consellería, a la Generalitat, a la Dirección General y a todos los miembros del Consejo Rector de Seguridad Industrial de la Generalitat Valenciana, y muchísimas gracias a todos los que han participado en este estudio y lo han hecho posible. Muchísimas gracias. Hasta luego.